Amigos coleccionistas gamers, ¿listos para un viaje al pasado lleno de nostalgia y emociones? En este video nos vamos a adentrar en un unboxing retro que nos hará revivir los mejores momentos de la infancia, ya que estaremos abriendo ni más ni menos que un Nintendo de los 80s en su caja original. ¿Te imaginas lo que fue abrir una consola que marcó una era? Con todos sus accesorios y detalles intactos, como si acabara de salir de la tienda en los años 80. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Exploraremos los folletos y manuales que venían incluidos, así como todos los detalles que nos harán recordar por qué la NES fue una revolución en su momento. Desde los recuerdos de esos días en los que soplar el cartucho era parte del ritual para que funcionara. Así que no te pierdas ni un segundo de este unboxing épico, donde nos uniremos para revivir la magia de los 80. ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing retro porque me acabo de conseguir una consola NES aún con la cinta sellado y pues el día de hoy lo vamos a estar abriendo juntos. Viene con su caja original incluida y eso es precisamente lo que me animó a comprarlo. No tanto porque si el sistema funcione o no, ya tengo uno que funciona y la verdad es que solamente lo quiero para colección. Porque nunca tuve mi propio NES de niño, ahora ya lo tengo en su caja original y pues eso me emociona bastante. Así que quédate conmigo, vamos a explorar los contenidos juntos y a ver ¿qué tal está? Y bueno amigos coleccionistas, pues ya aquí tenemos esta cajita mágica de la cual pues vamos a sacar uno de los recuerdos pues más añorables que yo tengo de niño, el que nunca se me cumplió, pero que el día de hoy, gracias a que ya soy un adulto y por fin tengo dinero para costeármelo yo solo, a pesar de que pagué un poquito más de lo que debería haber pagado en los 80, pues obviamente que estamos hablando del Nintendo original, del Nintendo Entertainment System NES, como ahora se le conoce hoy en día, y pues bastante contento porque se supone que viene en su caja original. Yo no lo he abierto, yo no he visto nada. Este paquete me llegó creo que en el 2023, a finales de 2023. Quería sacarlo para Navidad del 2024, pero obviamente que con todos los trayectos que teníamos en mano, pues no nos salió, así que ya en estas fechas de febrero, marzo, más o menos, no sé cuándo vaya a salir el video, pues lo vamos a abrir juntos, vamos a descubrirlo para ver si en realidad sí me mandaron una caja original. Vamos a ver. Abrimos el paquete cuidadosamente para que no se dañe, si es que viene justa la caja de envío. Simplemente hacemos 4 cortes y el resto lo rompemos con inercia. Aunque creo que viene doble cinta acá. Ahí está. Y aquí estamos viendo cuánto pagué. $175 ya con el envío. Pues no está del todo mal para algo que viene en su caja original. Vamos a ver. Uy, amigos coleccionistas, qué buena condición. Amigos coleccionistas, vean qué imagen pues tan increíble, esta de el control deck que nos acaban de enviar. Yo estoy pues ahorita con las emociones bastante encontradas. Obviamente que yo sé que muchísimos de ustedes tuvieron el que se llamaba el Action Deck, que incluía pues obviamente el juego de Mario Bros con el juego de Duck Hunt, que era donde le disparabas a los patitos que venía con el zapper. Este es el control deck y por lo que les digo, en aquel entonces creo que este salió primero. Este salió en el 87, si no mal me equivoco, y creo que valía $89.99 de aquella época. Y como les digo, pues yo acá pagué 170 y tantos ya con el envío, por lo que sí pagué un poquito más. Y el Action Deck, que era el que venía con la pistola, ese salió en 1988 y ese lo vendían por $109.99. Entonces pues yo tengo lo que sí se llamaría como uno de los sets originales.
Obviamente que la idea de Nintendo era vender más, y como lo han hecho hasta la fecha, es que primero te venden, digamos, las consolas básicas. Ya de hecho ni te incluyen juegos, pero ya después pasa el tiempo y quieren seguir vendiendo la misma consola, por lo que le agregan accesorios o juegos y de tal. Y era el caso del Action Deck, que es básicamente el que todos tuvieron, yo no, con la pistola naranja y también gris. Este es el Control Deck, salido originalmente en el 87 y pues con un juego gratis de Mario Bros. Y con 2 controles. Yo estoy ahorita que la cabeza me vuela porque yo nunca había visto esta presentación en sí. Y pues ahora bastante distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Obviamente sin pistola, sin el Duck Hunt, solamente el juego de Mario Bros. Y de hecho, sí, vean, tiene el precio original, amigos coleccionistas. No sé si lo alcanzarán a leer, pero básicamente nos está diciendo que en la tienda Hills, que no sé de dónde sea, la verdad, estaba a $79.96, ni siquiera $80, y que se comparara a $99.50 en otros lugares. ¡Wow! A mí obviamente lo que me está volando la cabeza es qué condición tan inmaculada está esta caja. Estoy sorprendido de que la verdad está tan bien cuidada, no tiene manchas, tiene una que otra pequeña bolladura, pero me imagino que esto pues ocurrió en su momento cuando estaban enviando la consola. Y la verdad es que wow, estoy de verdad sorprendido, porque yo pues obviamente pujé, porque era una subasta, pujé sin saber, sin ni siquiera esperarme que me la iba a ganar, y creo que puse un máximo de $200. Obviamente al final creo que me la gané por 150, 145, un precio demasiado bajo para este tipo de pues consolas que ya no existen ni siquiera la caja. Y obviamente ya con el envío y todo, impuestos y tal, pues sí salieron 174, 175, no recuerdo cuánto les dije. El hecho es que estoy súper emocionado. Obviamente aquí nos dice en el frente que es un producto de Nintendo, que es el Nintendo Entertainment System, o el sistema de entretenimiento Nintendo, ya conocido por todos nosotros como NES. Y es el Control Deck. Dice que nos otorga gráficas de alta resolución, que puedes jugar la librería completa de Nintendo y que tiene 0 resistencia y cargado rápido de enfrente. Básicamente nos dice que cuando metes el cartucho no te va a ofrecer resistencia, que es precisamente el problema de estas máquinas, que con el tiempo se aflojan los conectores y ya no hace contacto con el cartucho. Dice que nos incluye un juego de Super Mario Bros. Gratis totalmente y controles de ingeniería precisa para los reflejos de acción instantáneos. 2 controles, vean nada más. Ya por la parte de arriba vemos que es la misma gráfica del Nintendo Control Deck. Y vemos que uno de los lados nos da ejemplos de los juegos que se jugaban en aquel entonces, que estaban pues nuevos, recientes. Aquí sí podemos ver un poquito más de daño de la caja, pero no es tanto la verdad. Así como la parte de abajo, y nos dice que elijamos de una variedad extensa de juegos de Nintendo. También nos da un pequeño anuncio de los clásicos de arcades, que básicamente eran Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3, Mario Bros. Y Popeye, así como muchos más. ¡Wow! Amigos coleccionistas, ahorita me estoy sintiendo como niño, y vean, y acá están los otros accesorios que sí venían con el Deluxe, que era, pues ya tenía al robot Rob, así como obviamente la Zapper, que aquí nos indica que se venden por separado y que pues sí, de esta manera podemos completar nuestra colección. Qué increíble ver todo esto, porque yo la verdad nunca, como les digo, nunca tuve una consola Nintendo y obviamente pues nunca vi la caja. Y ahorita pues sí me están dando en los feels, como dirían los chavos. Y ya por la parte trasera, esta imagen, amigos coleccionistas, esta imagen era lo que yo siempre veía en las tiendas, este póster de esta familia jugando, pues pasándose un rato muy ameno. Y lo que siempre me llamaba la atención,
es que el cable ni siquiera estaba conectado, vean. Pero aún así se estaban pasando muy bien. Y aquí nos dice que el control deck nos pone en control de la diversión increíble. Obviamente el Mario Bros es el juego que viene incluido, así como 2 controles para la diversión. Nos da la leyenda de que era el juego más increíble de todos los tiempos y te pedía que le ayudaras a Mario a través de 8 mundos y 32 niveles para rescatar a la princesa. Y lo que nos dice acerca del control deck es: el control deck de Nintendo es un sistema de control nuevo, elegante y muy avanzado. En el interior del deck hay 2 microchips desarrollados y utilizados exclusivamente por Nintendo, y son la razón por la que recibes una asombrosa resolución gráfica de 52 colores. Es una mejora que da como resultado brillantes refinamientos de tonos, imágenes realistas en 3D y una profundidad de campo convincente y sombras reales. Pues yo lo dudaría un poquito, amigos coleccionistas. Ustedes ya saben de qué va el Nintendo, pero yo creo que para esa época de los 80s sí era bastante revolucionario. A todos nos voló la cabeza, obviamente, y por eso es que yo he sufrido tanto por tener esto en su caja original. Ahora pues ya como una máquina del tiempo, como un artículo que tú puedes poner en un museo, y que de hecho sí se va a mi museo personal para una forma de display y de guardar, pues digamos, uno de los artículos que a mí nunca se me hizo tener de niño y que ahora como adulto pues vamos a atesorar como se debe. Por la parte de abajo no hay más que el mismo arte, así como el código de barras. Y pues ya sin más preámbulos vamos a abrir la caja con mucho cuidado porque tampoco quiero dañarla. Cartón de los 80 y viene, amigos coleccionistas, viene con su unicel original. No lo puedo creer. Así es como sale de su caja en el unicel original, que también esto, aunque no lo crean, también llega a costar bastante caro pues en sitios de subastas y pues tiendas de coleccionismo. Pero pues vamos a ver los contenidos. Amigos coleccionistas, amigos gamers, si esto viene a llegar con el póster original, con los bocetos de aquella época, yo la verdad ya me doy por bien servido, no me lo malinterpreten. Estoy muy contento porque solamente la caja, el unicel en sí, ya esto es muchísima ganancia para mí y vale cabales los $170 que pagué. Pero si viene con esos extras que eran pues el manual de... Si viene el juego con la caja, ya no digamos los bocetos, bueno, ustedes entienden, estoy bastante emocionado, no sé qué me voy a encontrar ahí dentro. Ojalá que venga hasta con la factura original de cuando lo compraron para ver todo completamente. Vamos a ver, ya me voy a dejar de preámbulos, vamos a abrir, separar el unicel y a ver qué nos encontramos. Uy, creo que ni siquiera viene el juego, bueno, no sé. Vamos a explorar. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que viene aquí dentro. Lo primero que vamos a ver es la garantía de Nintendo. Amigos coleccionistas, yo no sé qué tanto ustedes sepan de el sello de garantía de Nintendo, pero es que cada vez que ellos ponían un producto, ahora ya no lo hacen tanto, pero ellos te garantizaban que el producto iba a estar libre de defectos, libre de asuntos de calidad, que no te iba a dar ningún problema y que en caso de que sí te los diera, ellos te los reemplazaban. De hecho, déjenme les leo y les traduzco exactamente lo que dice. Busque este sello en todo el software y los accesorios de su Nintendo Entertainment System, ya que representa el compromiso de Nintendo de ofrecerle únicamente productos de la más alta calidad. Los artículos que no tengan este sello no han sido aprobados por Nintendo y no se garantiza que cumplan con nuestros estándares de excelencia en mano de obra, confiabilidad y sobre todo valor de entretenimiento. Este sello es su seguridad de que Nintendo ha aprobado y garantizado la calidad de este producto. Y sí, porque hubo bastantes juegos que salieron que no eran aprobados por Nintendo, y de hecho pues yo no recuerdo que tuvieran problemas, pero pues de esta manera tú al ver este sello de calidad sabías que Nintendo estaba dispuesto
pues a darte la mejor atención al cliente en caso de que hubiera algún problema. Que bueno, esto me dan ganas de enmarcarlo. Tengo que averiguar la manera de desarrugarlo, o de hecho aún así creo que podemos hacer que se vea algo bonito. Y me dieron otro, viene otro acá también un poco más arrugado. Vienen 2 certificados de calidad y acá sí viene un folleto. Oh, wow, amigos coleccionistas, vean esto. Es un boceto para unirnos al Club Nintendo por solamente $15 al año. $15 al año en los 80 se me hace extremadamente caro, pero bueno, vamos a ver si podemos abrirlo sin dañarlo. Vean nada más, aquí está la aplicación de membresía y la garantía del Nintendo. ¡Ah! Amigos coleccionistas, vean esto, viene... está un tanto arrugado, no está tan mal y se rompió, está un poco roto. Pero bueno, esto sí hay que enmarcarlo. La garantía limitada por 90 días de Nintendo. Aquí está, vean. Así como pues la aplicación para unirnos al Club Nintendo. Vean lo que es estos tesoros cuando te los encuentras. Hacen que los disfrutes aún más porque son cosas que no te esperabas encontrar. Y aunque sí está un poco maltratado, creo que esto poniéndolo a presión en un libro, vas a deshacerte bastantes de las arrugas. Y vean, venía con su sobre de registración, que no eran incluidos para estampillas en aquel entonces. Así tú podías mandar esto. De hecho, yo aún puedo mandar esto por correo y si le va a llegar a Nintendo. ¿Se imaginan la cara si vieran esto? Qué increíble. Pero esto, esto sí lo vamos a enmarcar, amigos coleccionistas. Lo vamos a poner en un marco en la pared porque sí, es un artículo de colección que pues la verdad está increíble. Wow, de nunca haber tenido el Nintendo a tenerlo y con el certificado de garantía. Muy contento. Fuera de eso, pues la verdad me apena decirles, amigos coleccionistas, amigos gamers, que el juego no viene incluido, pero vamos a ver el resto de accesorios. Obviamente tenemos nuestro adaptador RF, que era lo que nosotros utilizábamos para conectar nuestro Nintendo a la televisión, que básicamente era un puente. Tú conectabas esto a la televisión y acá conectabas el cable de tu tele para seguir viendo tus programas favoritos a través de cable, y esto del otro lado iba conectado al Nintendo. Estos ahora sí son un poco difíciles de conseguir, pero miren, me encanta porque este también lo podías utilizar en cualquier Nintendo. Pero vean, me encanta que le han incluido que es del Control Deck. No sé si lo alcanzarán a ver, pero ahí está, producto original de Nintendo, hecho en Japón. Siguiendo adelante, vean, viene con el adaptador original de Nintendo. Este aparato ahora es muy difícil de conseguir y muy difícil de replicar, sobre todo porque el Nintendo utiliza una fuente de voltios bastante distinta a lo que son, digamos, ya los aparatos modernos. Y sí te encuentras aftermarkets, pero son muy irregulares, es decir, no se te va a quemar la casa ni la consola ni mucho menos, pero puede que de repente veas artefactos en el videojuego, que se te vaya la imagen, se te regrese, no sé por qué, pero estos originales, solamente por estos adaptadores llegas a pagar hasta $50-60 por lo escasos que están. Y vean, este viene en una condición bastante inmaculada, y sí, muy contento de recibir el adaptador original. Qué padre. Obviamente que viene con sus controles originales, y estos sí se ve que le dieron un tanto de amor, y de hecho tiene hasta marcas de
de mordidas. No sé si habrán sido los niños en su ansiedad. No sé si alcanzarán a ver esta sección de por aquí. O si fue un gato. Yo voy más a que era un gato. Acá también está otra pequeña marca. Ya que pues sí, creo, tienden, digamos, de cierta manera los animales a tener cierta aflicción a los aparatos electrónicos. El cable se ve en buenas condiciones, no le veo mordidas de nada, lo cual está increíble. Y sí, todo está correcto, no hay problema alguno. Este control se siente nuevo. La presión de los botones está bastante dura. Y la verdad es que se ve que sí jugaron con él, pero no tanto como para de alguna forma dañarlo. Muy bien el control. Acá está el otro. Este sí se ve más mordido. Vean. Como les digo, no creo que hayan sido los niños. De hecho, bueno, no sé ni si son mordidas. ¿Quién sabe qué tipo de mordidas serán? Pero bueno, en sí el control está muy bien. Muy bien el cable también. Todo correcto. El conector se ve bastante bien. Y ya por último, amigos coleccionistas, amigos gamers, digamos la estrella de este paquete en su totalidad, el Nintendo en sí. Muy bonita consola que nos trae a todos bastantes recuerdos. Como les digo, el juego no vino incluido en el paquete. Y de hecho, viendo el unicel, no sé ni siquiera en dónde vendría incluido el juego, ya que no hay espacio. Hay espacio para los controles, hay espacio para el adaptador, pero no veo en dónde vendría el juego. Ya estoy viendo dónde. Ok, sí. De hecho, sí viene un espacio, se ve del tamaño de la caja del juego. Y vean, y sí te lo daban con la caja, no era solamente el cartucho. Pero bueno, en fin, ya lo tengo. Tengo bastantes de esas copias que le podríamos incluir sin problema. Pero sí, esta consola hecha por Japón, que la verdad a todos nos voló la cabeza en ese entonces. Digamos el sucesor de su famoso Family Computer en Japón, que afectuosamente llamaron Famicom, y que acá para Estados Unidos, para digamos el territorio americano, tuvieron que cambiarle el look para que no se viera como un simple juguete, sino como de la manera en que lo nombraron, un sistema de entretenimiento. Lo hicieron de esta manera para poner los juegos a levantar de esta forma. ¡Ay, vean! ¡El juego sí viene! ¡Wow! Bueno, no me lo incluyeron con la caja, pero sí me incluyeron el juego con la consola. Pero sí, se abría de esta manera para simular que era como una videocasetera, ya que en ese entonces pues todas las familias en Estados Unidos comenzaban a tener sus videocaseteras en casa, y esta era una manera de decirle al público americano que este era un sistema de entretenimiento. Bueno, vamos a ver, vamos a sacar el juego. Vean esto. Increíble, sí, terminaron y el juego se ve limpio. Creo que ha estado dentro de la consola por años y años y años. Los conectores se ven inmaculados. Creo que ahí dentro se mantuvo seguro de las intemperies. Y aunque sí se ve un poquito de polvo, creo que esta consola en sí, a pesar de lo que vemos amarillento en lo que es la caja en sí, creo que esta consola está casi nueva, amigos coleccionistas, y estoy bastante contento. No voy a podérselas probar porque no estoy listo para conectar y ver qué tal funciona, si es que funciona. Lo que sí podemos hacer es prenderla, y si prende es que funciona a la perfección. Voy a tener que desconectar una de las luces. Esperemos que esto no nos vaya a explotar. No, ¿qué pasa? Para nada. Y si esto prende a la primera, es decir, que la luz roja se quede sólida con el juego dentro, esto quiere decir
que este Nintendo está nuevecito y que el juego está en perfectas condiciones. Ahí está dentro. Vamos a presionar el poder. Como les digo, si se queda la luz roja en sólido, es que esto es un aparato nuevo. Amigos coleccionistas, este Nintendo está en perfectas condiciones. Ya sé que no estamos viendo la imagen, ya sé que cómo vamos a saber que de verdad el juego está corriendo ahorita mismo. Está corriendo, créemelo. Y tú, que sabes de consolas, que jugaste con este Nintendo, sabes a lo que me refiero. Si este juego ahorita no hubiera hecho el contacto necesario para poderse jugar de esta manera, esta luz en rojo estaría parpadeando y no serviría. Y eso nos indicaría que la consola no sirve. Esta consola está en perfectas condiciones, sirve de maravilla y los conectores están en una condición excelente. Este Nintendo fue jugado algunas veces en los 80s, porque ahí vemos que lo compraron precisamente en esas fechas cuando todavía valía 80, 90 dólares. Creo que lo jugaron algunas veces porque pues sí, el control sí tiene rasgos de que algún animalito lo mordió, ya fuera un gato mientras lo tenían en storage. No lo sabemos, pero el hecho de que los botones están duros, de que esto a la primera prendido, apagado, prendido, luz roja sólida sin parpadear. Este Nintendo está en excelentes condiciones. Como les digo, yo quedo muy satisfecho. Y es que vean, les voy a tratar de mostrar el interior del cartucho. Vamos a ver, con la ayuda de mi celular. Vamos a ponerle un poco de luz. No sé si alcanzarán a ver, pero usualmente esos conectores están llenos de tierra. Negros de hecho en ciertos casos, y este cartucho se ha mantenido dentro de esta consola a través del tiempo, preservado, vaya. Parece que ahí estuvo todo el tiempo que tuvieron este juego, y nunca lo sacaron de ahí. Se fue a la caja, se fue a algún ático, qué sé yo. El hecho es que ya después de casi 40 años Nintendo ha llegado a mi casa por azares del destino, porque como les digo, yo nunca me imaginé que me lo iba a ganar en esta apuesta, en esta subasta, y por 174 dólares solamente la caja, como ya se los había dicho, solamente el certificado de Nintendo, lo que era el boceto, lo que es el certificado de garantía de 90 días, eso vale solamente los 100 dólares, y yo la verdad estoy bastante contento. Este es el Nintendo Entertainment System. Vean, fuera de la descoloración que le ocurre normalmente a estas consolas, no hay ningún defecto. Vean, hasta la calcomanía de audio y video está en condición excelente. De hecho, también ven acá detrás, no veo yo ningún desperfecto de que alguien haya intentado rasparla. Vean, de hecho, es que por favor vean, todas las calcomanías están nuevecitas. De hecho, vean, los tornillos, nadie nunca ha abierto esta consola. Creo que no alcanzan a ver, pero los tornillos ahí dentro, tú te das cuenta cuando desatornillas algo que le deja marquitas, y aquí no hay marca alguna. Este Nintendo nunca ha sido abierto, está en su condición original, y pues yo la verdad estoy muy súper contento. Pero ¿qué les puedo decir, amigos coleccionistas? Yo sé que ustedes comprenden a la perfección lo que una consola de estas significa. No solamente el hecho de que está prácticamente nueva, sino que aparte de eso, no obstante con que pues la consola está en muy buenas condiciones, nos incluyen una caja que aparte viene con su etiqueta original de la tienda.
y que esto prende a la primera. No tienes que estar ahí tratando de que hagan contacto los conectores, no tienes que estarle soplando, que fun fact, eso ni siquiera servía. A nosotros nos hacían creer que sí servía al soplarle al cartucho, pero el problema es que no está haciendo contacto con los conectores dentro de la consola. Y nosotros al meterlo, sacarlo, meterlo y sacarlo, era cuando el cartucho por fin hacía contacto y nosotros creíamos que era por soplarle. Quizás sí, pero probablemente no. El hecho es de que esta consola que yo me gané en subasta, ahora me tiene bastante contento. Una de mis consolas favoritas, sino que pues obviamente fue la primera consola para muchos de nosotros, pero yo siempre le he tenido un cariño muy especial porque nunca la pude tener de niño. Ahora ya la tengo aquí en una manera de museo de display, que la verdad creo que va a adornar mi casa, mi zona de juegos sobremanera. Y bueno, amigos coleccionistas, pues ahí está el unboxing. Yo quedo muy contento porque por fin puedo añadir a mi colección de videojuegos una consola NES en su caja, porque pues es un bonito artículo de colección. Pero bueno, yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerte que siempre estás al pendiente, dándole me gusta al video, dándole clic a la suscripción cuando por fin viste que este contenido es para ti, y sobre todo por compartir el video con tus amigos. Todo eso me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!